Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de FinTech Bar. Hoy en FinTech Bar tenemos un capítulo muy especial porque además incorpora con nosotros D-Way Media. D-Way Media es un nuevo partner que estará colaborando con FinTech Bar a partir del día de hoy. Nos acompaña Marcos Beverina y va a platicar bastantes temas de interés relacionados con marketing y adquisición. Ya platicaremos de eso también. Nos acompaña también Diego Camacho por parte de Google Ads en carácter personal, como bien lo dijiste. Y bueno, ahora nos hablará un poquito de su trayectoria. El capítulo de hoy va a ser muy diferente a lo que hemos hablado en FinTech Bar. Hay un tema que nunca hemos traído a la conversación y que Marcos y D-Way Media nos pueden acercar para conocer un poco más de campañas digitales, estrategias de marketing y todo eso en un contexto que además está dominado hoy día por la automatización, la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con la saturación de canales, restricciones publicitarias, identidad digital inclusive, son retos que afrontan desde las campañas digitales, ¿no? Me gustaría empezar, por supuesto, Marcos, platícanos de ti. ¿Qué has hecho? Vienes de España esta semana, además para el FinTech México Festival. Y platícanos también de D-Way Media, ¿qué hacen, por favor, para empezar? Luis Fernández, gracias por la intro. Como bien dijiste, soy Marcos Beverina, soy el CEO de The Way Media. Estamos aquí trabajando en México hace ya unos 2 años y medio y como compañía ya llevamos unos 4 años operando. Empezamos en España. Si bien somos un equipo también súper diverso de muchos latinoamericanos trabajando en conjunto, nuestra base está en España, pero somos full remote. Tenemos equipo en Latinoamérica, en Europa, en diferentes países y estamos, como te dije antes, principalmente operando en España y en México. Y lo que nosotros nos especializamos es en growth y adquisición y retención para fintechs, sean bancos, sean tarjetas de crédito o, bueno, en algunos casos también prestamistas más pequeños, ¿no? Y venimos, como te decía, aquí en México trabajando muchísimo junto a algunos pequeños prestamistas, algunas tarjetas de crédito, eh, generando bastantes clientes nuevos desde nuestros comparadores principalmente, donde nosotros traemos usuarios, los precalificamos con un funnel que es más bien declarativo. Y después desde el otro lado, que tiene que ver con nuestra propia network de afiliación, donde tenemos varios afiliados que nos ayudan a dar ese extra cuando se necesita un extra de tráfico o querer alcanzar algunos objetivos de crecimiento, ¿sí? Déjame ahondar y puntualizar un poco. En D-Way Media, entonces, la especialidad debe ser poder atraer leads para el sector financiero. Exactamente, exactamente. Eso es lo que hacemos. Traemos leads, pero no cualquier lead. Es decir, nosotros nos traemos los leads, nosotros los calificamos y lo que le entregamos finalmente a nuestro cliente, la financiera, la fintech, quien sea, es un lead calificado exactamente como ellos lo quieren, en el momento que ellos lo quieran. Que eso Y, también es importante. y además una propuesta beneficiando al cliente final. Hacen una... Absolutamente, porque de eso se trata, ¿no? Se trata de entregar al cliente final, ¿sí? Al usuario, vamos a llamarlo, lo que él exactamente está buscando. Sí. Perfecto. Pues platicábamos antes de empezar y va a ser bien interesante entender qué hacen en D-Way Media, que deberían de ser uno de los mayores expertos y deberían de agrupar lo que hacen varias financieras, ¿no? Este episodio, quien sea que se dedique al marketing digital en una financiera debería estar diciendo, vamos a ver qué hace D-Way Media, porque yo debería de estar buscando utilizar este tipo de estrategias y probablemente tengo que llamar a D-Way Media para saber y informarme más de sus servicios, ¿no? Y en cierta forma lo interesante es que al trabajar con tantas fintechs que son muy diferentes, uno termina aprendiendo un poquito de cada una, ¿no? Porque el intercambio también que uno tiene con cada fintech sobre el tipo de prácticas que uno lleva a cabo, o sea, va más allá de vender simplemente el lead, ¿sí? Tiene mucho que ver con, ok, qué tipo de lead le sirve a cada uno y nosotros vamos aprendiendo a cómo captar ese lead, cómo moldearlo, cómo entregarlo también de la mejor manera. Hay todo un componente de marketing y hay todo un componente que tal vez tiene más que ver con el ad tech que se usa atrás, es decir, toda la tecnología que conecta bases de datos y demás, que es súper importante y que al final es tan determinante también como lo que es la parte de correr campañas o adquisición. Es igual de importante, diría. Gracias, Marcos. Y junto contigo, Marcos, nos hiciste el favor de presentarnos a Diego el día de hoy, que Diego llevamos unos minutos recién de conocernos y ya estoy seguro que nos vas a aportar mucho valor en esta conversación. Google Ads, una persona con la que creo que varios siempre tenemos algún interés de platicar, cómo funcionan los Google Ads, qué debería ser diferente. Vamos a platicar muchas cosas, pero primero, Diego, tú... ¿Cuánto tiempo en Google haciendo qué?
¿Qué te gusta más de tu actividad? Platícanos de ti. Buenísimo, bueno, Luisfer, gracias y gracias, Marc, por la presentación. La verdad, muy contento de estar acá en FinTech Bar. Yo soy Diego Camacho, yo lidero el equipo de nuevos negocios para Google Ads de Hispanoamérica. Básicamente lo que hacemos es darle todo el acompañamiento tanto a fintechs como a todos los otros tipos de negocios que entran en Latinoamérica para que sean exitosos con Google Ads. Google Ads, pues recordemos que es el canal número uno de adquisición y Mark pues muy bien lo ha experimentado para atraer esos clientes que ya tienen todas las señales o esos prospectos que ya tienen todas las señales para que sean buenos clientes para la fintech, para el banco, para la casa de apuestas deportivas, para la compañía de consumo masivo, para la startup de educación, en fin, mil variedades de tipos de negocio. Llevo 13 años en Google liderando equipos. A lo largo he tenido la oportunidad de estar en Asia, de estar en Latinoamérica, en Sudamérica y recientemente, bueno, no tan reciente, hace 4 años en México. La verdad que muy contento, muy agradecido con México, muy convencido del potencial que tenemos también para construir este país, para aumentar la bancarización y fiel, convencido que Google Ads es un motor muy interesante para todas estas compañías, tanto para la compañía como para el usuario. Oye, Diego, ¿y en Google Ads hay una diferenciación por sector, para el sector financiero, fintech, que se atiende o se percibe de manera diferente a otros sectores por alguna particularidad? Claro, es un sector muy particular. Piensa tú que cuando tienes un e-commerce, pues tú realizas la venta y ya está, y vas a tener un retorno inmediato. En el caso de nosotros, y Mark que lo conoce muy bien, pues tienes que predecir la calidad que va a tener ese lead, ¿sí? Y hoy, gracias a la inteligencia artificial, no solamente la parte generativa, sino la parte predictiva, también podrías tener todas las señales para que diga, Luisfer va a ser un buen cliente para mi prestamista, para mi tarjeta de crédito, para mi opción de inversión, porque tiene todas las señales y la tecnología me permite predecir que Luisfer será un buen match. Entonces, creo que la industria de fintech es supremamente apasionante. Creo que estamos viviendo el mejor momento y de hecho pues hemos vivido esta nueva ola de players de fintech entrando al mercado mexicano, argentino, colombiano eh, y estamos acá para apoyarlos. Mi misión es apoyar a las compañías a que les vaya bien y dentro de eso pues también está Mark que hemos venido Que creo que es la misión en conjunto, ¿no? Porque desde nuestro lado, o sea, Google es un partner nuestro donde lo es una de nuestras herramientas principales de adquisición de tráfico y es donde más nos apoyamos cuando necesitamos expandir fuertemente y definitivamente es donde también encontrás la calidad, ¿no? Porque hablábamos justamente antes de empezar a grabar sobre el tema de lo que es adquisición y cómo los diferentes canales terminan trayendo diferentes tipos de calidad, diferentes tipos de intencionalidad y cómo uno tiene que saber explotar esa parte, ¿no? Y creo que también algo que está bueno hablar o cómo diferenciamos también la vertical fintech sobre otras cosas también es una cuestión de regulación Claro. que también es muy importante tener en cuenta. No es lo mismo correr un anuncio de e-com que correr un anuncio de un banco donde uno está hablando de tasas. Es una cuestión mucho más seria que normalmente cada país tiene su propia regulación, hay que aprender sobre eso, hay que aprender sobre qué tipo de anuncio se puede hacer, qué tipo también y por una cuestión de claridad hacia el usuario, ¿no? De que seas compliant con la regulación y que sea compliant con lo que el usuario espera, ¿no? Es que también va por esos dos lados. Tengo una pregunta para comenzar, que varias veces le he escuchado de entidades financieras. ¿Cuál es una buena tasa de conversión de un prospecto que llega por Google? Esa es la clásica pregunta y es literalmente la pregunta que te hacen todos y es una pregunta que no tiene respuesta fija, porque cada producto es diferente, cada campaña es diferente. Sí, lo que se puede hacer es trazar que esto, bueno, tal vez a veces nos beneficia este punto medio en el cual a veces The Way Media está, donde toca diferentes fintechs y conoce diferentes, vamos a llamarlos subverticales dentro de la parte fintech. Yo te puedo decir más o menos en cuánto está andando o en cuánto está comprando o funcionando un competidor tuyo, porque yo ya estoy trabajando con él, ya te puedo decir, mira, lo normal sería que estés entre estos números. Que te diga con exactitud es muy difícil, porque después, imagínate tú tienes tu propio scoring, el scoring de otra empresa es totalmente diferente.
Yo recuerdo alguna financiera con la que platicaba, tenía, no recuerdo si 3% de conversión real de lead entrante por campañas digitales hacia cliente. ¿Es razonable? Mira, ayer justamente estuvimos con un cliente que teníamos una tasa de conversión. Él con nosotros tenía una tasa de conversión tal vez del 4%, ¿sí? Y con otra compañía similar, con quien también hace, a quien también le compra tráfico, haciendo que es muy parecida a la nuestra, tal vez tenía un 2%. Entonces ahí es donde se empiezan a encontrar las pequeñas diferencias en cómo, qué estoy comprando y cómo después yo hago ese tratamiento de ese lead, ¿no? Claro, el apetito de riesgo además es fundamental, ¿no? Si yo estoy más abierto, a lo mejor puedo tener mucho más, pero rangos abajo del 5 existen en el mercado, son normales. Sí, y lo que sí tal vez se puede como tal vez equiparar en cierta manera es la parte más del upper funnel. Es decir, cuando hablamos de upper funnel nos referimos a tal vez los datos iniciales del usuario, donde puede ser un nombre, apellido, email y teléfono, un formulario cortito, y donde ahí sí podemos ponernos todos de acuerdo y decir, mira, lo normal sería que no pagues más que esto por esa parte. Ahora, todo lo que viene después depende de tu modelo de riesgo, de qué tan buena es la experiencia del usuario. Son muchos factores que van a determinar cuál va a ser ese conversion rate. Ahora, hablando de rentabilidad, el tener los datos iniciales para una financiera probablemente no fue presupuesto bien ejecutado, ¿no? ¿Cómo lo miden? ¿Cómo miden esta rentabilidad? Uf, y eso sí, esa parte creo que tiene más que ver con todo lo que viene después, ¿no? Los modelos de marketing automation que vos tengas aplicados más tarde, y de vuelta, o sea, también qué está buscando ese usuario. Hay usuarios que están buscando mucho más la inmediatez, que están queriendo, tal vez no es lo mismo un usuario de un micropréstamo, ¿no? Que tal vez está buscando unos 7.000 mexicanos o unos 5.000, ¿sí? Que un usuario que está buscando un préstamo para hacer una reforma, ¿no? Entonces, en ese caso, ahí también es lo que mencionaba tal vez antes Diego, donde está con ciertas herramientas que tal vez te puede proveer Google, vos podés tener una mayor predicción hacia cuál es la permeabilidad del usuario hacia un producto u otro. Claro, claro. Platícanos de eso. ¿Qué deberíamos de estar midiendo? ¿Qué herramientas hay? Bueno, aquí hay un cambio muy interesante en la industria, Luis Fer, y es, vamos que hasta el 2023, cuando teníamos unas tasas post pandemia muy bajas y había dinero de sobra en el mercado, digo, desde la parte inversionista, pues en ese momento había muchas métricas que se consideraban que eran las adecuadas, ¿sí? Como hablabas de la cantidad de usuarios que tenías en tu fintech, de cuál era tu pronóstico hacia final de año, en cuánto ibas a crecer, cuántas aplicaciones tenías instaladas, cómo era tu base. Y creo que ahora el cambio, en la medida que nos estamos acostumbrando a estas tasas de riesgo altas, a estas tasas de crédito, y que hay menos liquidez en el mercado, pues los inversionistas han pasado a tener mucho mayor apetito en la rentabilidad, ¿sí? Y ahí creo que cambió el juego. La rentabilidad, pensaría, y para resumirlo en dos palabras, digamos que el nuevo paradigma de la fintech en Latinoamérica es cómo escalar con eficiencia, ¿sí? Cómo escalar de una forma rentable y de una forma sana. Ya no se trata de quién es el que más tiene, sino el que va creciendo y va haciendo la tarea bien y se empieza a enfocar hacia ese lifetime value, ¿sí? No se trata solamente de ver cuánto es ese costo por instalación o cuál es el CAC, que era como las métricas tradicionales que veníamos viendo en FinTech, sino ya estamos viendo cómo a través de todas estas herramientas de Smart Bidding, tú puedes ir y pujar o hacer una oferta un poco más agresiva por ese usuario que sabes que tiene más inmediatez y que va a tener una transacción o un depósito o una compra mucho más alta, ¿sí? Ahí creo que está bastante interesante. Resumiría que Lifetime Value en este momento es la métrica más fundamental que puede tener una fintech. Total, y ahí déjame agregar, o sea, por ejemplo, donde combinamos, como por así decirlo, las tecnologías o las bases y demás. Google hoy en día a nosotros nos permite, por ejemplo, crear diferentes listas de usuarios y después permitirle a Google aprender de esa lista para comprar específicamente ese tipo de usuarios. ¿Bien? Entonces supongamos que tú tienes un modelo un perfil de usuario que a ti te gusta. Yo puedo, o sea, The Way Media, Creditilia, tiene una gran base de datos donde va a ir a buscar ese perfil, va a crear una lista en Google y le va a decir a Google, puja un poco más cuando te encuentres con un usuario de estas características. ¿Sí? Porque me interesa, tengo un mayor interés por comprar ese usuario, porque tengo un cliente mío, alguna de mis fintechs, que me está demandando ese tipo de tráfico. ¿Y son herramientas fáciles de utilizar? ¿Requieren mucha capacitación? A ver, ¿Cómo son estas herramientas? son herramientas que para gente que trabaja como nosotros muchos años en esto, lo venimos escuchando y lo venimos trabajando bastante. Es cierto que hoy en día
hay mucho más acceso a información. Bueno, también el equipo de Bull tiene un súper equipo de apoyo. En ese aspecto está muy bueno. Cuando uno comienza y tal vez no conoce tanto, en particular nuestro equipo es pequeño, pero con mucho expertise, con lo cual Pero me alegra mucho venimos escuchar muy eso, bien. que trabajamos ahí de la mano, qué bueno. Pero sí, a ver, lo que decíamos recién, ¿no? O sea, hoy en día hay mucha más información, pero también cambia mucho cuando alguien que realmente tiene mucho expertise está piloteando las campañas. Porque hay ciertas variaciones, si bien una cosa es setear la campaña, la otra es después entender qué está pasando, ¿no? Yo, hablando desde una experiencia muy limitada, utilizando de pronto ads para Sí. poner un presupuesto fijo para para atraer leads de cualquier cosa en particular. Recuerdo hace muchos años, realmente era más presupuesto, vas a tener más clics y vas a tener más usuarios. Probablemente era así de simple la lógica que un usuario no especializado tenía en su mente. ¿Sigue siendo así, algo parecido? Me suena que no, Creo que ha evolucionado radicalmente y te cuento pues un poco de la experiencia desde hace 13 años. Digamos que en los inicios Google Ads ibas por las keywords y definías tu nivel de calidad y tu CPC y hasta ahí estaba, ¿sí? Y era muy sencillo y de pronto, bueno, con algunas fluctuaciones, pero hoy la tecnología nos permite tener esas pujas de valor, como lo decía Mark, por aquellos clientes que van a ser mucho más rentables, ¿sí? Y hoy tienes mucha más sofisticación, inclusive el caso que puedes tener campañas donde no vas a hacer simplemente la compra por CPC, sino lo vas a hacer por un primer depósito, que es bastante interesante, por una transacción, por el retorno que vas a tener en la transacción. Y si tienes la capacidad de tener claramente identificado tu lifetime value y tener quién es ese tipo de cliente ideal, puede ser mucho más agresivo ahí. Entonces, ha evolucionado fuertemente, pero también la inteligencia artificial y siendo Google uno de los principales competidores en este terreno, pues creo que pone todas las herramientas para darte el máximo valor y el máximo retorno a ti como compañía fintech. Y eso la verdad lo hace bastante emocionante. Creo que cada día va evolucionando, hay más herramientas, pero también hay más datos, hay más insumos. Piensa que estos datos que le estás dando son como el octanaje de la gasolina que tú le estás poniendo en Fórmula Uno. En la medida que le pones mejores datos, conoces mejor a tu cliente, entiendes tu lifetime value, bien, pues esa gasolina va a permitir que realmente traigas los mejores nuevos clientes. ¿Cómo han transitado ustedes, Marcos, en términos de esta automatización en este entorno que suena que todo se puede automatizar bastante? Seguramente ya muchos procesos con inteligencia artificial embebida que aprenden, como lo han contado. ¿Cómo han transitado esto en D-Way Media? ¿Cómo son estos procesos? Para nosotros es como que nos hayan dado una súper herramienta, por así decirlo, ¿no? A las compañías que hacemos marketing y demás, potencia y agiliza muchos procesos, nos permite procesar datos de manera mucho más rápida por ejemplo, todo este tipo de análisis que antes era más manual, hoy en día lo que podemos hacer es sacar listas, crear este tipo de listas de datos, crear estos perfiles ideales, armar modelos predictivos mucho más precisos también, y después eso aplicarlo a las plataformas a donde vamos a ir a comprar, como mencionaba antes. Entonces, para nosotros es una gran ventaja, que creo que con el paso del tiempo, y el paso del tiempo no me refiero ni siquiera a años, porque va tan rápido que tal vez puede ser en un par de meses, se va como a esparcir hacia más equipos, hacia más tipos de industrias y demás. Después depende de cada uno cómo lo termina aplicando, ¿no? Pero en el aspecto de marketing es bastante beneficioso y no solo, yo estoy hablando más que nada de la parte, digamos, de procesamiento de datos, de cómo entender un usuario y demás. Ahora, si hablamos desde la parte de generativa, ¿no? De AI generativa para crear anuncios, para crear landing pages y demás, hoy en día prácticamente yo podría, si quisiera, customizar cada landing page por cada usuario que vuelve a mí. Es decir, porque yo ya conozco a ese usuario y podría ya directamente decir, bueno, yo ya sé que este usuario lo conozco, sé qué quiere, sé qué tipo de producto está buscando y que cuando él llega a mi sitio web le diga su nombre, le diga qué producto está buscando, le pueda recomendar algo más preciso y todo eso hoy en día, que tal vez le pueda tomar, no sé, meses de desarrollo, lo puedes hacer con, voy a exagerar un poco, ¿no? Pero con 3 4 prompts, ya tener y combinar un par de herramientas, ya puedes tener un sistema funcionando de esa manera. Ahí la clave es saber qué prompts haces. Y ese es el Exacto. conocimiento que trae The Way Media también,
donde ves que definitivamente tener esa expertise y tener el socio correcto, nosotros pues en este negocio de Google lo hacemos a través de partners, ¿sí? Y tener partners que conocen esa expertise, que tienen todo ese conocimiento ya de cómo funciona la industria, de las regulaciones, de los márgenes, de la gestión de riesgo, y que realmente eso se pueda amplificar, creo que es supremamente valioso, y ahí es donde puedes hacer los 3 o 4 prompts, pero sabes cuáles son, ¿sí? No todo el mundo sabe cuáles son. Sí, creo que Ahí está. el mundo, o sea, digo, estas herramientas de AI son grandes potenciadores para la gente que conoce muy bien un nicho. Claro. Sí, ahí hoy en día tal vez lo que antes necesitaba o una persona necesitaba, hablando más bien en términos generales, ¿no? Pero cuando una persona necesitaba una gran ronda de inversión para iniciar un proyecto o armar un equipo gigante, hoy en día la capacidad de crear o sacar un MVP de manera rápida para testear si hay agua en la piscina, ¿no? Es nada. O sea, creo que tal vez con unos $300 por mes puedes estar creando un MVP. ¿Y en dónde estamos ahora en la perspectiva de ambos? ¿Se ha elevado el estándar? ¿Ya se espera mucho más o está muy diferenciado y hay una ventaja competitiva enorme para los que lo están usando? ¿Cómo estamos? Yo pienso que definitivamente se ha elevado el estándar. Creo que vamos a ver en los próximos tiempos One Man Companies, pues es una exageración, pero tú teniendo el modelo correcto, teniendo el acceso a Gemini, conociendo bien Google Ads, conociendo bien cómo desarrollar landing pages, aprovechar inteligencia generativa, crear video y demás, hace que las restricciones sean menores. ¿Sí? Antes tenías que tener todo un ejército de marketing, agencias de una forma tradicional, ir y venir, y van los videos y vuelven y vuelven. Y hoy cuando tú puedes realmente hacer eso, cuando conoces, cuando tienes el expertise, creo que definitivamente eleva el juego. Como eleva el juego, creo que hoy todos los anunciantes y compañías tienen necesariamente que elevar su juego si quieren destacar, ¿sí? Las herramientas están ahí, estamos viviendo prácticamente en un mundo sin límites. Ahí es donde puedes aprovechar esta oportunidad y hacer estos pasos para hacer que tu operación crezca de una forma en la cual sea ir yendo con la escala, pero también siendo rentable desde un primer momento, ¿sí? Ujú. Y ahí creo que esto está bastante interesante. Donde también a nosotros hoy en día explotamos mucho este tipo de herramientas vuelvo a insistir con esta parte, pues muy importante desde el lado de Google, por ejemplo, cuando uno trabaja sus campañas, y corregime Diego si me equivoco, ¿no? Pero va recolectando diferentes tipos de comportamientos de cada usuario para entender qué tipo de perfil es ese usuario, ¿sí? Nosotros por nuestro lado, en vez de recopilar comportamientos, nosotros recopilamos preguntas, o sea, recopilamos datos declarativos del usuario, porque el usuario nos está diciendo qué es lo que quiere, qué es lo que hace, de qué trabaja, eh, qué tipo de perfil es básicamente él, ¿no? Y si combinas ambas cosas, que hoy en día lo que yo puedo hacer es lo que te decía antes, mi capacidad de procesamiento y de generación de perfiles es mucho más rápida, mucho más inmediata, y me permite alimentar después de toda esa parte declarativa, dársela a Google y sumarle la capa de comportamiento. Si yo a eso le sumara también, digamos, una herramienta de Open Banking en un futuro, ojalá sucediera aquí en México pronto, o digamos alguna otra herramienta como puede ser tocar algún scoring de riesgo, o tocar, saber si tiene algún tipo de deuda y demás, tenés como el superpower, ¿no? Porque ya sabés exactamente qué querés comprar y vos le decís a Google, cuando yo compro este lead, yo te aviso que compré ese lead y Google va aprendiendo después de ese tipo de perfil. Y luego es lo que hablamos antes, más dinero no es mejor, no son más resultados, ¿no? O sea, es el dinero puesto a trabajar de la manera correcta en ese caso, ¿no? Con las capas de data correctas, con los scorings correctos y con el armado de listas o con la estrategia también correcta, ¿no? Porque si uno también, que esto pasa mucho, tal vez tú me dices, quiero nada más este tipo de usuario. Y es muy difícil, o sea, si dar específicamente con ese tipo de usuario. Entonces lo que uno termina haciendo, o por qué tal vez funciona bien trabajar, por un lado, por tu parte, tus propias campañas, y por otro lado, con compañías como The Way Media o Creditilia, que es nuestro comparador, es que por tu lado vas a poder comprar y tener cierto nivel de eficiencia, pero por nuestro lado, al trabajar simplemente a performance, vas a bajar tu riesgo de gastar dinero de la manera incorrecta, ¿sí? Porque con nosotros vas a comprar solamente los leads que tú quieres, solamente aquellos que dan exactamente con el perfil que vos querés.
Después, si no te sirvió, nada, no lo pagas porque es puramente performance. Así que esa es la diferencia. Google cobra a CPC, nosotros vamos a CPA. ¿Qué es CPC y qué es CPA? Costo por clic, Ok. ¿sí? Nosotros vamos a costo por acción. La acción se determina después en cada uno, ¿no? Suele ser, vamos al caso de un banco, puede ser una apertura de cuenta. Vamos al caso de un prestamista por un préstamo desembolsado. Eh, y normalmente puede ser eso. En el caso de tarjetas de crédito puede ser de todo, o sea, El primer sí, uso a veces. puede ser el primer uso, Claro. puede ser cuando en algunos casos tenemos algunos clientes que entregan una tarjeta física y quieren que el cliente vaya a buscar la tarjeta en tienda. Y puede pasar eso también, que cuando va a tienda son sistemas un poco más complejos, ¿no? Porque realmente el cliente tiene que tener la capacidad de poder disparar un postback, en este caso que sería una señal que indica que ese cliente que tiene este ID recogió la tarjeta, eso le avisa a su backend, su backend le avisa a nuestro backend y nuestro backend le avisa al backend de Google, es la cadena así de datos, ¿no? Entonces beneficia mucho a quien tiene el proceso online más aceitado y quien tiene más partes online alimenta más rápido eh, este algoritmo, ¿no? O este proceso. Entonces, la digitalización de este tipo de productos termina siendo también, o sea, determinante. Por eso también creo que los bancos digitales y demás logran crecer tan rápido. Claro, Porque es tan tener todo inmediato que... conectado para inmediatamente comunicar las Sí. acciones. Déjame poner tantito la perspectiva del usuario final. La exposición cuando uno busca crédito en Google, la cantidad de oferta que hay es súper competida. Hay una sobreexposición probablemente. ¿Cómo puede una financiera garantizar ser diferente, diferenciarse en esto? Porque decíamos que tal vez no es dinero, o tal vez sí, o qué otras cosas son las que pueden diferenciar para que una financiera o D-Way Media aparezca arriba. ¿Cómo son estas Mira, estrategias? yo creo que pues es cierto que hoy hay más opciones que nunca. La verdad creo que eso es muy valioso a título personal, considero, y por las experiencias que he tenido. Yo también he sacado tarjetas de crédito, yo también saqué un crédito de vehículo, demás. Creo que es muy bueno que haya muchas más opciones, ¿sí? Creo que desde la parte de la industria, como fintech, podemos aprovechar esas opciones para generar posicionamiento, ¿sí? Y no solamente que sea a través de google.com, sino también recordemos que YouTube, y particularmente en México, México es el quinto mercado más grande que existe en YouTube. Si tú pudieras entender que alguien está viendo videos en YouTube donde está pensando cómo renovar su casa, y si a esa persona tú después le pudieras ofrecer un mensaje que sea appeal y que después pueda entrar a google.com y hacer la comparación y pueda entrar las herramientas también de Waymedia y entender cómo cambian las diferentes tasas para hacer esa renovación, pues creo que puede ser un negocio exitoso. Ahora piensa que así mismo como está renovación de hogar, existen herramientas para segmentar por crédito de vehículo, crédito estudiantil, tarjeta de crédito, inversionistas, crédito hipotecario, entre otras, ¿sí? Entonces, creo que existe una gran oportunidad también para la industria, para que vayan un poco más allá de la performance, un poco más allá del performance, entendiendo que todos tenemos necesidades de mostrar resultados, pero empezar a enamorar y empezar a cautivar a ese usuario desde un primer momento, partiendo desde la necesidad. Piensa que el vehículo es la fintech o es el instrumento crediticio que vas a tener, ¿sí? El producto, pero existe una necesidad que va un poco más allá. ¿Cómo lo puedes enamorar desde allá? Y eso es lo que hacemos en el equipo de nuevos negocios. Les contamos y cómo puedes integrar desde el upper funnel hasta el mid funnel, hasta el lower funnel y al final pues poder tener las herramientas que te maximicen tus resultados. Total, y ahí es donde tal vez está la parte más completa donde te puede brindar un ecosistema como el de Google, donde tiene un montón de herramientas. Nosotros tal vez nos enfocamos más en el momento ya de decisión, ¿no? Donde el usuario ya sabe lo que quiere un préstamo, sabe que quiere una tarjeta, o sabe que quiere cambiar de banco, y ahí es cuando llega un comparador como nosotros, tal vez. Entonces, tal vez como dice Diego, ¿no? O sea, si yo voy cautivando de a poco, exponiendo mi marca, demostrando todo lo que las capacidades que tiene mi producto, por nuestro lado vendría a nosotros en ese punto final. Cuando dice, yo ya sé que quiero un préstamo, ok, pero ahora quiero ver cuál elijo. Y ahí es donde tal vez interviene más la parte de The Way Media
y remueve un poco todo este ruido, donde hablamos de saturación, ¿no? O sea, hoy en día uno entra y es cierto, o sea, está súper competido porque el mercado mexicano, eh, nada, o sea, está creciendo sin parar, entran nuevos players constantemente y nada, o sea, todos quieren estar en Google, básicamente. Entonces, tal vez ahí es donde una herramienta extra, una capa extra, que puede ser como es los comparadores y demás, ayudan a remover un poquito de ese ruido porque lo que hacen es justamente, la palabra crédito es muy amplia, ¿sí? Como bien lo has dicho, y de hecho, cuando uno crea campañas o al estilo old school de crear campañas de Google, uno hacía por tipos de concordancia y ponía concordancia amplia, quiere decir todo lo que diga crédito relacionado, lo quiero, ¿sí? Entonces, de esta manera uno lo que hace es sacarse un poco encima el ruido y encontrar productos que realmente se parecen a lo que yo realmente quiero y estoy buscando, yo como usuario final, ¿sí? Entonces me saco encima, supongo, de los 20 links que tengo, elijo 2 o uno y en ese uno intento encontrar exactamente o encontraré exactamente el producto que quiero, ¿sí? Porque en vez de irme a la página de un banco, me voy a un lugar donde veo los 5 bancos que me van a dar lo que yo estoy buscando. Justamente te quería preguntar sobre bancos y fintechs. ¿Qué tan diferente, y creo que también la pregunta desde tu perspectiva es interesante, qué tan diferente es la estrategia que hace o que sigue un banco y que sigue una fintech o una financiera más emergente digital? ¿Qué tantas diferencias hay? Uf, creo que ahí tal vez Diego puede ayudar un poco más, porque yo desde mi lado te puedo decir que tal vez una fintech tiende inicialmente a especializarse en un producto y atacar muy, muy directo a la compra del tráfico que va a concordar con ese producto y el banco tiende a construir una mayor cantidad de imagen que después le va a permitir abarcar o vender más tipos de productos. Pero no sé, Diego, ¿vos qué opinas? Sí, yo creo que las fintech, y bien lo dice Mark, entran a solucionar esos problemas de fricción para los usuarios, ¿sí? Bien es sabido la historia de Nubank, cuando David Bailes va y trata de abrir un crédito, una tarjeta de crédito en Brasil y no puede, ¿sí? De la cantidad de burocracia que existía, ¿sí? Entonces, dentro de eso, creo que el posicionamiento del banco viene a ser, esto es una opinión también muy personal, pero el posicionamiento del banco viene a ser un posicionamiento de seguridad, confianza, te ayudo, o one size fits all, y te puedo dar múltiples opciones y te acompaño a lo largo de tu vida financiera. La fintech encuentra particularmente ese dolor y lo resuelve sin fricción, ¿sí? Y te va a decir, yo puedo ser el mejor para estructurarte estos créditos, puedo ser el mejor para sacar esta tarjeta en 2 pasos. Entonces se habla mucho de velocidad, de agilidad, de algo que encanta también a la generación Z es no tienes que ir al banco para nada, todos los contactos son online, no tengo sucursales, ¿sí? Entonces, pero creo que dentro del mercado hay para todos. Recordemos que aún en estos tiempos, la gran mayoría de las transacciones financieras en México son hechas en efectivo, ¿sí? Lo cual implica un riesgo de seguridad para los usuarios, lo cual implica que sea más difícil plantear esta agenda de desarrollo económico. Entonces, existe mucha posibilidad y dentro de ese abanico de posibilidades, pues hay oportunidad para todos. Marcos, una pregunta que tengo en la cabeza desde hace un ratito. Además de Google, ¿qué otras fuentes son relevantes para ti? No te lo voy a preguntar a ti. No, obviamente, a ver, uno va a buscar los usuarios a donde están los usuarios, ¿no? Hoy en día Meta y TikTok son los otros competidores grandes de Google, donde tal vez comparadores como nosotros también salimos a buscar. Sí, obviamente las intencionalidades o el estado o el stage donde encontrás al usuario es diferente. Em, pero después también existen también, por ejemplo, plataformas de native ads, existen obviamente la parte de compra programática, que si bien Google también tiene su propio producto, se puede llegar a expandir de diferentes maneras. Tenés toda la parte de programática en mobile, es decir, comprando dentro de apps de diferentes ecosistemas, pues hay hoy en día van apareciendo muchas cosas, ¿no? Pero si hablamos, por ejemplo, de dispositivos Android, hoy en día también se puede ir por la parte de que se llama OEM, que es Manufacturers. Es muy, muy amplio el abanico. Las compañías están todo el tiempo intentando innovar en cómo traer nuevos formatos, pero si hablamos de los principales, son los que todos conocemos, ¿no? O sea, que sería Google, Meta, TikTok y después toda la parte programática. Pero ahí creo que hay un punto importante, lo mencionaba Mark, es dentro de DV360 o Google Marketing Platform,
tienes la capacidad de consolidar todas estas múltiples opciones y múltiples redes en un solo ecosistema donde tú puedes tener modelos de atribución, modelos multiplataforma que van acorde a los diferentes canales, particularmente ahora que viene la Copa Mundial, estamos muy contentos en México de ser anfitriones, tienes la capacidad, y por hacer un símil con otra industria, tienes la capacidad de conectar todos los puntos de las diferentes plataformas deportivas y llevar a este punto donde dices a través de DV360, sé que están en esas plataformas deportivas, pero sé que tiene una necesidad ya de una tarjeta de crédito o de un préstamo, ¿sí? Entonces creo que ahí está muy interesante y eso para cualquier marquetero en este momento es simplicidad, es efectividad, es consolidación también, que creo que lo hace bastante interesante. Y justamente eso responde a una pregunta que iba a hacer. ¿Hasta dónde es fácil integrar todas las fuentes de información para unificar y realmente hacer campañas más eficientes? Y la pregunta inmediata sería, ¿qué debe medir esta persona de marketing? Pregunta uno, ¿qué debe medir la pregunta de marketing? Y pregunta dos, ¿qué debe medir el director general cuando hablamos de estas campañas? La plata es la que manda. Cash is king. En Colombia decimos la plata es la que manda, en Estados Unidos dice cash is king, pero básicamente desde la perspectiva del director general, del CEO, la rentabilidad viene a ser el punto número uno, ¿sí? Tú vas creciendo tu negocio, pero lo vas creciendo de una forma donde vas escalando, pero lo vas haciendo sanamente y lo vas haciendo con rentabilidad. La época en la cual los grandes venture capital te daban cantidades de dinero para que tú después probaras una hipótesis con el objetivo de ser rentable a algunos años, esa época se acabó. Ya no hay free lunch, ¿sí? Ya nadie lo está dando. Ahora en este momento, pues la rentabilidad es fundamental. Y si conectas al marketero con el CEO, que sus prioridades deberían estar claramente alineadas, pensaría que la métrica en este momento más importante que puedes tener es rentabilidad y lifetime value, ¿sí? Y las herramientas actuales permiten una medición bien alineada desde la adquisición hasta la rentabilidad. En ese momento, si tú tienes una buena gestión de riesgo, tienes un buen CRM, piensa que ese CRM o ese software con el que vas a manejar tu operación es tu sistema nervioso, ¿sí? Tus manos son Google Ads, pero tienes el sistema nervioso, que es este sistema de información. Sí, todas se conectan con Google Ads y tú puedes tener claramente entender a través de los Offline Conversion Tracking, OCT, puedes saber exactamente qué clientes fueron los que has cerrado y le puedes atribuir a Google Ads esto o a las otras plataformas lo otro. Entonces, es un trabajo, pero piensa que es como el foundation de ese edificio que vas a construir. Si tienes las bases bien construidas, los pilares están bien puestos, vas a tener un buen edificio. Exacto, y de hecho The Way Media funciona de esa manera. O sea, si bien nosotros no somos una entidad que entrega préstamos, nosotros conectamos usuarios con entidades, toda nuestra estrategia está basada obviamente, en generar profit, ¿sí? Y medimos todo por lifetime value. Y de esa manera nosotros siempre sabemos qué tan rentable estamos siendo con cada campaña. Lo podemos medir hasta nivel más bajo de campaña, ¿no? Ir hasta una keyword. Pero así es como funciona y lo nuestro es muy replicable a cualquier fintech de por sí, ¿no? O sea, pues la metodología con la cual alguien que lleva mucho tiempo haciendo esto es lo que te va a decir. Al principio vas a ir a ver como cualquier cosa, ¿no? Si yo recién estoy comenzando, tengo que darme a conocer, tengo que atraer usuarios, solo que hoy en día es mucho más rápido. Sí. Estamos cerca de terminar, pero en su opinión, porque les toca hablar con estas financieras, con estas fintechs, con estos bancos, ¿qué tan informados están los tomadores de decisiones en las áreas de marketing que van a acabar contratando los servicios de Google Ads o contratando de Way Media? ¿Qué tan informados están de todo lo que estamos platicando? ¿Qué tan democratizado está esta información? ¿Y qué se podría hacer para ahondar más y conocer más del tema y volverse expertos? Bien, acá es como hay diferentes como tamaños de estructuras y te encontrás con muchos perfiles diferentes, perfiles que simplemente que miran su rentabilidad, ¿no? O sea, gente que me dicen, me da lo mismo el canal y lo que más, como decía, la plata manda y me da lo mismo si lo estoy comprando por Google, si lo estoy repartiendo panfletos en la calle o lo que sea, pero si esto es rentable, lo hago y ya.
Y después te encuentras con otras personas que no, que realmente tal vez sí tienen un gran conocimiento dentro de lo que es el ecosistema de marketing digital, donde se involucran mucho más en cómo crear canales de adquisición mucho más eficientes, pensándolo más a futuro, no a lo que tengo hoy en día, sino a cómo puede llegar a cambiar y cómo yo puedo llegar a adaptar o armar un modelo que sea lo suficientemente ágil para atajar los cambios que van sucediendo. Entonces, te encuentras un poquito con de todo, diría yo. Sí, en ese caso, nosotros tratamos mucho de apoyar, no es solamente venderte un lead, es lo que quiero dejar como claro como mensaje. Nosotros nos involucramos mucho más allá de eso, sino entender, ese lead que te vendí te sirvió, te repagó, adquirió más productos, le hiciste un cross-selling, le hiciste un upselling. Y todo eso me lo podés hasta decir a nivel tecnología, no hace falta ni que me lo digas en persona. O sea, tenemos la capacidad tecnológica para que vos me mandes una señal y me digas si le vendiste otra cosa, si es un usuario bueno, si es un usuario malo. Y eso mismo yo siempre lo replico hacia mi compra de media, ¿no? Donde también se lo digo a Google, también se lo digo a mis otras plataformas y así todo se va optimizando. Claro, sigue aprendiendo el algoritmo para buscar más El secreto, y por eso hablamos de esa parte. Por un lado tenés la parte de marketing y por otro lado tenés que tener tu stack tecnológico súper afilado. Cosa de no perder nada y que todo vaya de punto principal, o sea, desde el inicio hasta el final y que vuelva, ¿no? Todo tiene que ir y volver. Diego, ¿dónde podría aprender alguien interesado en este tema? ¿Qué tanto contenido público existe? ¿Qué recomendarías? Creo que bastante, existen muchos recursos, un recurso en particular que creo que es muy bueno para todo aquel que esté en la industria, tanto fintech como el que quiera aprender marketing digital, es Google Skillshop. Creo que tú lo buscas obviamente desde Google, vas a buscar Google Skillshop y ahí vas a encontrar que puedes tener, puedes tener en su momento todas las herramientas de Google a disposición. Creo que dentro de lo que hemos vivido en la industria también hay un relevo generacional. Los primeros interacciones, digamos, con la industria bancaria eran profesionales, banqueros que eh, habían hecho negocios de una forma también muy exitosa, pero tenían su forma de hacer negocios. Creo que hoy los grandes líderes de las compañías, tanto fintechs como compañías o los bancos también, está viniendo todo este relevo generacional donde son profesionales que entienden muy bien la importancia de tener ese stack tecnológico afilado y que conocen muy bien Google Ads. Y he tenido esa grata sorpresa de ver cómo a lo largo de estos años las personas van progresando y hoy son los que están en los niveles estratégicos de las organizaciones. Muy interesante. Para cerrar, me gustaría hacerles una pregunta a ambos, conocer su opinión. Y me gustaría llevarlos a pensar en 10 años en el futuro, la misma actividad que estamos haciendo, actividad financiera, adquisición. ¿Qué pensarían de la evolución de la tecnología, de los productos financieros y de la adquisición? ¿Qué habría cambiado en los siguientes 10 años? Yo creo que en los siguientes 10 años pues, es emocionante pensar en esto, pero creo que el proceso de aprobación va a ser muchísimo más rápido, vas a tener muchas más fuentes de datos consolidadas donde rápidamente vas a poder indexar en ese historial crediticio, ¿sí? En consultas que van a estar integradas con las plataformas y donde realmente vas a minimizar esos riesgos para las compañías, ¿sí? Creo que hacia ahí puede avanzar la industria. Gracias, Diego. Y Marcos. por mi lado, yo creo que todo va a tender hacia una super customización de productos. O sea, hoy en día con la capacidad de cada compañía de entender exactamente qué quiere cada uno, cómo cobrarle a esa persona, cómo lograr todo esa vida que va alrededor de tu compañía o alrededor de tu producto. O sea, creo que con las herramientas que están apareciendo y demás, cada empresa va a tener esa capacidad de no tener un solo producto que vamos a ver a quién le calza, sino que ampliar su espectro y poder entregar una mayor variedad de cosas gracias a esto, ¿no? O sea, de la gran disponibilidad de información tan inmediata y demás. Pero bueno, dependerá también de cómo nosotros humanos nos iremos adaptando también a todos estos cambios, porque también cada vez que aparecen más herramientas nos queremos volver más privados, ¿no? O sea, es lo que suele suceder en el mundo online. Uno se termina asustando, entre comillas, y quiere intentar proteger un poco más su privacidad. Después viene toda la parte regulatoria que habrá que ver, que termina también moldeando mucho qué sucede con la parte financiera, como todos bien lo sabemos. O sea, si
o digamos, no sé, hoy en día, si abriera el Open Banking aquí en México, cambiarían bastantes cosas seguramente. Entonces, yo creo que vamos hacia ese lado, o sea, hacia el lado de la super customización, y no solamente a nivel bancario, sino que hablo a nivel de todo. O sea, cualquier compañía va a tener la capacidad de crear algo tan hecho a medida que creo que ni te vas a dar cuenta que lo vas a estar comprando de esa manera. Muchas gracias, Marcos. Gracias a ambos. La verdad es que esperamos verlos más seguido en FinTech Bar. Los tendremos en el directorio para invitarlos más seguido. Muchísimas gracias. Gracias por ver este capítulo a todos. Hasta la próxima. Gracias, Fer.